Señores, los comentarios de José Ariel. Miren, yo sostengo que el presidente Abinader ha hecho historia con dos cosas. Ha pagado dos deudas históricas. Con este asunto de la aprobación del Código Penal, de eso hablaré, y con la inauguración de un traumatológico en Higüey. Por otra parte, Danilo Medina habla sobre las aulas y hace una denuncia muy fuerte en La Vega. También la Fuerza del Pueblo, ayer fue su congreso, las votaciones para elegir sus autoridades. Entonces, tenemos varios asuntos que tratar en el día de hoy. Bueno, quiero comenzar, señores, hablando de esta promulgación que hace el presidente Abinader del nuevo Código Penal. Luego de 24 años serían, ¿verdad?, de esta discusión que siempre hemos tratado en esta tribuna, de que ese código se hizo adulto. Han habido muchas discusiones, pero nunca se llegaba a nada. Entonces, con la promulgación de este nuevo código, se reemplaza una legislación, señores, vigente desde 1884. Estamos hablando de unos 141 años más o menos. Esto es muy bueno, porque sí es verdad que yo tengo ciertas diferencias con asunto de aumentar las penas, pero estamos hablando que esta ley endurece las penas, introduce delitos modernos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, que hay ciertas discusiones públicas con este asunto del bullying, que se está hablando de libertad de prensa, etcétera, etcétera, pero eso podríamos verlo más adelante. El deepfake, con este nuevo asunto de la inteligencia artificial y etcétera, señores, esto está muy fuerte. Entonces, refuerza la protección de las víctimas, también sanciona la corrupción y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas. Estoy convencido de que hay más positivos que cosas negativas. Y como hemos señalado en esta misma tribuna, qué bueno que se aprobó, porque si hay cosas que corregir, se verá más adelante. Se trabajará en esa dirección, porque no podemos permitir que muchas cosas que no están o no estaban tipificadas estuvieran, por decirlo llano, sueltas en banda. Eso es muy importante, que se hayan tomado los correctivos del lugar. Entonces, la sociedad ahora debe centrarse, como señalaba Rodney hace un momento, en si hay cosas que no están bien, corregirlas, abocarse hacia allá. Pero qué bueno que esto se aprobó, y como yo señalé en un principio, el presidente Abinader paga una deuda histórica que tiene nuestra clase política y la justicia en esta sociedad. Bueno, señores, yo señalaba también que con otro asunto que se paga una deuda histórica es con la inauguración del primer hospital traumatológico de la región este, exactamente en Higüey. Eso ocurrió el jueves de la semana pasada y yo no lo había tratado, pero qué bueno tratarlo ahora, porque yo siempre he criticado la forma en que ha crecido el turismo. A veces yo digo que de una forma vegetativa, sin un plan estructural, diría yo. Y eso yo no estoy haciendo una crítica a este gobierno, yo estoy hablando del modelo de forma holística. Porque ¿qué señalábamos? Bueno, una ciudad como Higüey, la Altagracia, el este, donde podríamos decir que es la mezcla del turismo de la República Dominicana, no cuenta con un hospital. No cuenta con un hospital traumatológico. Y hemos sabido que durante décadas, todo el tiempo, hemos tenido, ¿cuánto? 3 hospitales traumatológicos. El más conocido, el Darío Contreras, aquí en la ciudad, el Ney Arias Lora, que no es tan viejo, y en La Vega, si mal no recuerdo, el Juan Bosch. Esto ha generado, señores, en la sociedad dominicana un problema fuerte, porque cuando una persona se accidenta, las primeras horas son vitales. Las atenciones son vitales para que esa persona o no pierda la vida o no pierda una extremidad. Entonces, esta inauguración del presidente Abinader con una inversión de unos 1.000 millones de pesos, yo la aplaudo con las manos y con los pies, la saludo. Porque, vuelvo y señalo, una región
o más bien una provincia que es la meca del turismo, no cuenta, o no contaba más bien, con un hospital traumatológico para darle respuesta a la población. Creo que esto que está haciendo el presidente Abinader, que tanto se le ha criticado, siempre hemos dicho aquí, allá y acullá, que este gobierno no cuenta con una obra propia. Bueno, yo estoy convencido que se le está dando respuesta a la población, porque recuerdo que el viernes 27 de octubre de 2023 se dio el primer Picasso de esa obra, de ese hospital traumatológico que la semana pasada se inauguró en Higüey. Y recordar que cuando el presidente Abinader llega a la presidencia se encuentra con estos 3 hospitales que yo mencionaba: Darío Contreras, Ney Arias Lora y el Juan Bosch en La Vega. Entonces, se está haciendo una red traumatológica a nivel nacional. En febrero fue inaugurado un traumatológico también en Asua, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, para así sería descongestionar, o esas personas que se trasladan desde la región sur, que no tengan que venir aquí a la ciudad capital, porque los tiempos, como señalábamos hace un momento, son muy importantes para habilitar o tratar una afectación que tenga una persona de un accidente. Entonces yo estoy contento por esta respuesta eficiente y eficaz para seguir salvando las vidas de las personas. Entonces, señores, también el anuncio que hizo el gobierno es que se está trabajando en un nuevo traumatológico para ir completando esa red de traumatología que hablaba hace un momento en Sosúa. También se está trabajando una en San Cristóbal y una en Mao. Hospitales traumatológicos que no tienen nada que envidiar a hospitales de la región. Yo saludo y aplaudo la decisión del presidente Luis Abinader de trabajar en esa dirección, porque yo siempre he señalado que para eso están los gobernantes, para darle respuesta a la sociedad, a la gente. Eso es muy importante. También, señores, señalar que el Partido de la Liberación Dominicana, el día de ayer, domingo, estuvo un encuentro de dirigentes en La Vega, una asamblea provincial para motivar el partido y así, voy a buscar un dato aquí que tengo, y así motorizar esa comunidad, diría yo, PLDista. Allí se dio que Danilo hizo unas importantes declaraciones del expresidente Danilo Medina al culpar al gobierno de Abinader de no culminar 11,000 aulas que dejó casi listas. Señalaba el presidente Medina que la dejó en un 80 o un 90%. Esto viene y sale a las palestras públicas porque hubo una circular del Ministerio de Educación en San Cristóbal donde quita la tanda extendida porque para poder darle cupo a los estudiantes. Porque yo señalaba en un comentario hace días desde este mismo espacio que parte de los problemas de la tanda extendida, o más bien de no haber cupo, es también la tanda extendida. ¿Por qué? Porque independientemente de las migraciones, independientemente de todas esas cosas que hemos hablado, la tanda extendida convirtió 2 tandas en una. Por tanto, va a haber menos cupo. Entonces, ¿cómo se paliaba esa situación? ¿O cómo se paliaba? Bueno, teniendo más escuelas y más aulas. Entonces, el gobierno del cambio no ha dado pie con bola con inaugurar esas escuelas que se dejaron, vamos a decir, a medio talle. Entonces, el presidente Danilo Medina denunció el abandono, de más de 11,000 aulas y llamó criminal el retroceso del modelo de tanda extendida en el sistema educativo dominicano. Entonces, ¿qué pasó con las aulas? Medina afirma que las aulas estaban prácticamente listas al finalizar su gestión y que su no conclusión afecta a estudiantes pobres. Además, defendió la tanda extendida, asegurando que no solo mejoraba el aprendizaje, sino que representaba un alivio para miles de madres trabajadoras. Usted sabe la situación que tienen muchas madres que no tienen con quién dejar a sus hijos, y esta tanda extendida viene siendo un paliativo a esa situación. Bueno, cambiando de tema, no voy a entrar en el tema de la Fuerza del Pueblo, lo voy a dejar para mañana porque tengo algunas cosas que contar.
quiero hablar de otro tema que me llama mucho la atención. Y es, señores, que a usted que me está viendo ahora mismo, yo quiero hablar de la corrupción. A usted que me está viendo en este momento, seguramente se ha preguntado lo mismo que yo en algún momento de su vida. ¿Por qué somos corruptos los humanos? ¿Por qué son corruptos los políticos? ¿Es la corrupción inherente al ser humano? ¿La llevamos en la sangre? ¿La heredamos? Surgen un sinnúmero de preguntas filosóficas en torno al tema de la corrupción. Y yo me pregunto, ¿es la corrupción heredada? Los datos realmente demuestran que no se hereda, no se lleva en la sangre, no es algo genético, pero sí el factor cultural o social condiciona mucho. Mire, y es que sucede que el hombre, yo digo que la corrupción es tan vieja como el hombre mismo, es antigua. Cuando usted se pone a estudiar a las distintas sociedades antiguas, a la antigua Roma, a Grecia, usted se da cuenta que la corrupción, o más bien que los políticos de ahora no han inventado nada, porque la corrupción, vuelvo y repito, es tan vieja como el hombre mismo. Y sucede que cuando el hombre andaba en cuatro patas, por decirlo así, cuando el hombre, siempre he señalado que el hombre es gregario, necesita de otros, del cuidado, necesita de otros para crecer. El hombre se fue agrupando en sociedades. Y esta agrupación conllevó a sistemas sociales, a sistemas políticos, a una mancomunidad que a la vez de necesidad de alimento, de abrigo, llevó a que el hombre también compita con otros hombres por busca de esos recursos naturales, económicos. Entonces, la corrupción, como he señalado, es vieja como el hombre mismo. Hay mucha gente que define la corrupción como un acto tendente a causar daño, alteración o vicio sobre algo determinado. Pero modernamente la corrupción simplemente se está involucrando con el servicio público, con lo que tiene que ver con las empresas, con el manejo de capitales o más bien de bienes comunes. Entonces, siguen las definiciones de la corrupción, que a mí no me gustan las definiciones ni asuntos etimológicos porque creo que se pierde, pero la corrupción, dice aquí una definición, es el uso indebido de una posición de autoridad para obtener ventajas, como el dinero, favores, privilegios. Entonces, se trata de un conjunto de comportamientos deshonestos, fraudulentos o ilegales cometidos por individuos o por grupos. Y si bien es cierto que la corrupción vulnera la legitimidad de las instituciones públicas, al poner en entredicho esa desigualdad que se da, que el Estado debe mediar para que esos distintos grupos que tienen diferentes intereses, haya una media, haya un consenso y no se vea el que tiene menos oprimido. Yo recuerdo que Tito Livio, ese historiador, dice que la historia romana es la historia de la corrupción. Y hay que recordar, señores, por ejemplo, que tanto en la Biblia la gente habla como un primer acto de corrupción, ese lío que se armó con Adán y Eva, donde Eva supuestamente envolvió a Adán para que comiera de esa manzana, de ese fruto del conocimiento. Pero hay textos históricos, como tenemos un relato sumerio, donde ahí se habla de un estudiante que le dieron unos fuetazos. ¿Y qué hizo la familia? Invitó al profesor a la casa, le dio anillo, le dio túnica y comida. Bueno, el profesor salió de ahí diciendo que el estudiante era un buen estudiante. Tenemos otra de las cosas históricas que tenemos es el código de Hammurabi. Pues, póngame la imagen, señor director, de la piedra de Hammurabi. Ese código de Hammurabi da uno de los primeros textos legales. Habla de que un juez que ha dado una sentencia y la varía por favores económicos debe resarcir 12 veces lo obtenido. Puso la imagen ahí, no.
debe resarcir 12 veces. Y, bueno, mírenla ahí. Ese monolito es uno de los más viejos descubiertos por la arqueología. Entonces, un juez tenía que pagar 12 veces lo percibido por un acto de corrupción. Y era despojado de su asiento. Y así vamos repasando la historia. Recuerden, por ejemplo, en China se le daba a los funcionarios un asunto, una dieta llamada Yan Lien, para que el funcionario no fuera corrupto. Eso era una dieta anticorrupción. Oye, ¿dónde llegaba la cosa? Sí, la corrupción es antiquísima. Tenemos también en Egipto, señores, cuando Ramsés III, ahí también hubo la primera huelga de la humanidad, cuando ahí agarraban y los tigres estos que trabajaban en las tumbas de los príncipes, tenían que darle un % de una cebada, de un asunto, y quienes administraban eso le daban disparate. Y esa gente le emitieron un comunicado al faraón y se solucionó el problema. También tenemos cuando Ramsés IX hubo problemas también, porque un funcionario informó de otro que se enriquecía con los saqueos de las tumbas. Y ahí eso le acarreó muchos problemas a ese funcionario. Y así vamos repasando la historia y vamos descubriendo. Recuerden Solón en Grecia. Solón llega al poder y emite un sinnúmero de leyes. Y incluso agarró y emitió una ley, un edicto, para que las deudas viejas, que por las deudas se iban a la esclavitud y muchas cosas, no fueran pagadas, y ordenar un desorden. ¿Qué hicieron gente que estaban al lado de él? Funcionarios, que agarraron y de una vez cogieron préstamos con unos ricos, compraron tierra, hicieron un mamotreto. La muralla china, un inexpugnable por las hordas bárbaras. ¿Cómo penetran los bárbaros a la muralla china? Bueno, porque había un general que estaba inconforme con la dinastía Chun y lo sobornaron y abrió la puerta. Y así vamos repasando la historia. La corrupción no es cosa de este gobierno, ni del otro, ni de aquel. La corrupción va en la historia. Es inherente al ser humano, pero no heredada. Entonces, señores, para ir concluyendo, recordar a Diógenes en el foro ateniense. Iban al mediodía con una lámpara y la gente le decía: Diógenes, ¿y qué tú haces al mediodía con una lámpara? Y él decía: buscando un hombre honesto. La corrupción, señores, cambia voluntades, opiniones. La corrupción es como un monstruo, ese es un monstruo mítico, la hidra de Lerna, de 7 cabezas, que tú le cortas una cabeza y salen 2, y así va la corrupción, que no se puede matar. Señores, en Roma, en la antigua Roma, la cuna del derecho, todos los cargos públicos se vendían, las sentencias de los jueces se vendían. ¿Qué hacían hoy que criticamos a los funcionarios? De que mira, que está usando el uso público. Bueno, ¿qué hacían esos funcionarios? Invertían todo para llegar a los cargos públicos, para ser cónsul, y en las provincias, con los saqueos, se hacían ricos. Y el Congreso estaba podrido, millonario. Entonces, la corrupción, señores, no es algo nuevo. Ese monstruo es difícil de atacar. Es difícil. Recordemos también, porque los griegos no veían la ética nada más como las costumbres, nada más como la forma de manejarse en la sociedad. No, era un valor de alcanzar la felicidad, que se iba cultivando cada día. Y ahí viene el asunto de Zeus. Recordemos Prometeo. Prometeo, ese auspiciador de la humanidad. Como al ver que Zeus le prohibió el fuego y lo castigó, Prometeo subió al cielo y se robó el fuego y se lo entregó a la humanidad. Señores, me están haciendo señas para ir concluyendo. Lo repito, la corrupción es difícil de combatir. Es un monstruo mítico de 7 cabezas. Es como esa hidra de Lerna. Y a veces, cuando el sistema está trucado, me invade la desesperanza. Y a veces digo, como dice Álvaro Albelo, ¿será la corrupción un modo de redistribución de la riqueza? Pregunto.